El doctor Ángel Xolocotzin está presente. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días a todo el público que nos ve en este último lunes del mes de septiembre. Sí, hombre, se nos fue y ya en el horizonte vienen el Día de Muertos y ya de ahí se acaba el semestre prácticamente y el año. Así es. ¡Wow! ¿No? Tremendo. Así es, se ha ido rapidísimo. Somos finitos, somos Exacto. temporales, Sí, indudablemente, sí, ¿no? somos finitos y va veloz además. Oye, Ángel, pues Sí. ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, el viernes, que fue 26 de septiembre, se conmemora un año más del natalicio de Martin Heidegger. Él nació un 26 de septiembre de 1889. Se cumplen ya 136 años de su nacimiento. Y es muy curioso, no recuerdo si ya lo mencionamos en otra ocasión, pero ese año de 1889 es un año muy interesante porque nacen cuatro personas pues, que van a determinar de una u otra manera el rumbo del mundo, podemos decir, ¿no? Por el lado filosófico, pues evidentemente está Heidegger, de quien vamos a recordar algunas cuestiones ahora, pero está también Ludwig Wittgenstein, que es la otra gran figura del siglo XX en la filosofía, que dio grandes impulsos para el trabajo en el ámbito de lo que se va a conocer como filosofía analítica o muchos ámbitos que tienen que ver con la cuestión del lenguaje, ¿no? Por otro lado también hace Chaplin, ¿no? Que sabemos fue determinante en la revolución, digamos, del cine, ¿no? Y Hitler también nace en 1889. Entonces, es un año peculiar, nacen esos cuatro personajes. Y el caso de Heidegger, como sabemos, pues es este otro gran pensador que ha determinado de una u otra manera a la filosofía en el siglo XX, ¿no? Así como dijimos, en muchas cuestiones que rodean el ámbito del lenguaje por el lado de Wittgenstein. En el caso de Heidegger se trata de la así llamada filosofía continental, ¿no? No tanto la filosofía anglosajona, que se va digamos, a dirigir a esas cuestiones de lógica y lenguaje, y más bien se va a dirigir Heidegger a todos estos otros asuntos que pues estaban a un lado o que eran cuestionados, como aquello que hizo la filosofía durante varios siglos y que fue nombrado metafísica, ¿no? Entonces, la gran tradición de la historia de la filosofía pues va a estar de alguna manera del lado de la filosofía continental. En el lado de la filosofía analítica, pues hay muchísimas variantes. En algún momento hay un distanciamiento de esta llamada filosofía continental, en algún momento algunos acercamientos, pero sí una cuestión que algunos filósofos analíticos cuestionaron, como el caso de Quine, fue la relación con la propia tradición en la historia de la filosofía, cosa que en la filosofía continental fue algo cuidado, es decir, esta relación intrínseca, digamos, con la propia tradición metafísica, con la propia tradición filosófica, y es algo que hizo Heidegger, que como ya hemos señalado es quizás después de Hegel el gran lector, el gran intérprete de la tradición filosófica desde Platón hasta la fenomenología husserliana. Por un lado, digamos, lleva a cabo esa revisión de lo hecho, revisión de eso heredado como tradición filosófica occidental, pero por otro lado, o a partir de eso precisamente, es que abre nuevas perspectivas y nuevos caminos, ya que después de Heidegger se van a abrir múltiples posibilidades para la filosofía del siglo XX, algunos autores que ya sabemos o que hemos escuchado que han sido nombrados, Gadamer en el ámbito de la hermenéutica, lo mismo que Paul Ricoeur. En el caso de la deconstrucción, Jacques Derrida, principalmente. En el caso de una crítica desde lo que se conoció como postestructuralismo, está Michel Foucault. En el caso del pensamiento de la alteridad o de la otredad está Emmanuel Levinas. En el caso de unas críticas relacionadas con una revisión de Marx está Herbert Marcuse, por supuesto el existencialismo a partir de Jean-Paul Sartre, una nueva visión de la filosofía política a partir de Hannah Arendt, está Hans Jonas, está Leo Strauss,
están múltiples autores que ubicamos en la filosofía o en todo el contexto de la filosofía del siglo XX y que de una u otra manera se relacionan con Martin Heidegger, ya sea que hayan sido sus alumnos de forma directa o hayan llevado a cabo una lectura cuidadosa de su obra. Entonces, esa es la figura de Heidegger, la importancia, no tanto en lo que escribió, ¿no? Que como sabemos fue mucho, ¿no? Ahora salieron este año 2 volúmenes más, el volumen 104 y 105 de su obra completa, su obra integral. Se había concluido en 102 volúmenes y ahora ya salió 103, 104 y está por salir el Era un 105. tipo productivo, ¿eh? Sí, sí, y es una cuestión que ya hemos visto en otros autores, ¿no? El caso de Husserl, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera pensaban escribiendo o escribían pensando, ¿no? No se les iba nada, y pues todo está documentado, ¿no? Ahí, por suerte, pues tenemos esos escritos y tenemos todo ese material para poder seguir filosofando, ¿no? Oye, a ver, en términos de divulgación, ¿no? De la filosofía, Ángel, quizá en la vida cotidiana, no sé qué opines, pero creo que uno de los aspectos de Heidegger que podemos decir que está presente es sobre sus reflexiones sobre el lenguaje, ¿no? Es decir, que el lenguaje, pues es esta herramienta, es con lo que te puedes comunicar, con lo que piensas finalmente. Y creo que esas reflexiones de Heidegger son muy importantes, que las tomemos en cuenta para el día a día, ¿no? Ujú. Yo creo que hay dos, digamos, preguntas o dos hilos conductores en toda su filosofía. La más conocida, pues, es esta cuestión del ser, ¿no? Que a veces ya se hacen burlas, ahora diríamos memes de eso, ¿no? Que siempre estuvo Oye, pero una y de otra qué no vez. se hacen memes ahora, eh? Sí, sí. Entonces es la cuestión del ser, la pregunta por el ser, la pregunta olvidada, etcétera. Pero el otro hilo conductor es precisamente la cuestión del lenguaje, ¿no? Ujú. Y eso fue algo que trató, que buscó de una u otra manera, primero respecto de la propia filosofía y a un nivel de profundidad que remitía hasta Aristóteles, ¿no? En una relación entre lenguaje y lógica. Durante una década trabaja sobre ello, un proyecto sobre ello, y posteriormente descubre que la esencia del lenguaje está en el ámbito de lo poético, ¿no? Y ahí es cuando comienza su lectura de Hölderlin y su lectura de los poetas, ¿no? Con todo este trabajo que hace sobre Rilke, sobre Trakl, sobre Stefan Georg, etc. Y luego también la relación personal que tiene con poetas, ¿no? Claro. Como el caso de Paul Celan, el caso de René Char. Hay una relación intrínseca que Heidegger busca para pensar el lenguaje en la poesía, ¿no? Busca precisamente la esencia del lenguaje en el ámbito de lo poético. Y al final lo que va a pensar es que hay diversos niveles en los que nos movemos en el lenguaje, pero en el fondo somos hablados por el lenguaje, no somos nosotros los que poseemos el lenguaje, no es algo que nosotros tengamos a nuestra disposición, sino más bien somos hablados por el lenguaje. Y a partir de ahí, pues evidentemente está todo el interés de Jacques Lacan en Heidegger. Recordemos todo el planteamiento de Lacan en términos del inconsciente, que está estructurado como un lenguaje, y muchas de las cuestiones que trabaja Lacan se apoyan precisamente en la visión de Heidegger. Entonces, hay muchísimas cuestiones interesantes en torno a sus reflexiones sobre el lenguaje que pues han sido tematizadas en uno u otro sentido, desde el ámbito de la propia poesía hasta el ámbito del psicoanálisis. Así es. Oye, Ángel, a ver, quisiera preguntarte un poco cómo Heidegger ha penetrado en nuevas generaciones de filósofos, ¿no? Que también eso es algo que hay que subrayar. El Claro. eco que ha tenido en los filósofos, pues, actuales, ¿no? Los que Claro. actualmente están produciendo. Sí, hemos mencionado acá en esta columna a dos orientales, ¿no? Que piensan cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? El caso de Byung-Chul Han, por ejemplo, y el caso de Yuk Hui, ¿no? Yuk Hui de Hong Kong, Byung-Chul Han coreano-alemán. Ya lo hemos mencionado en varios momentos, todas estas reflexiones que hacen
respecto de la época contemporánea, ¿no? Respecto de la información, respecto de toda esta sociedad, del cansancio, de la transparencia, de la información, todo cómo nos estamos moviendo, cómo desplegamos el mundo, cómo abrimos el mundo en esta época contemporánea en donde la técnica es el hilo conductor y sabemos Heidegger fue uno de los que indagó intensamente sobre la cuestión de la técnica, no solo en esa conferencia de 1953, que es lo más conocido, la pregunta por la técnica, sino muchísimos años estuvo trabajando en ello. El volumen 76 de su obra completa es todo un volumen dedicado a sus anotaciones sobre la técnica y en muchas lecciones y en conferencias está esa problemática. Y esto ha impactado en estos autores, por mencionar dos de los más conocidos contemporáneos, pero vamos a encontrarlo en general en la filosofía contemporánea, ¿no? Yo creo que así como en algún momento es imposible hacer filosofía sin Kant o sin Nietzsche, pues yo creo que también es muy difícil hacer a un lado a Heidegger, precisamente por el nivel de discusión y las cuestiones que colocó sobre la mesa, ¿no? Entonces, Claro. a mí me parece que es un autor determinante, ¿no? Así es, sí. Y creo que eso es algo importante que lo comuniquemos, porque creo que Byung-Chul Han más bien es un filósofo muy leído, ¿no? Pues prácticamente en todo el mundo. Y bueno, pues rastrear ahí sus raíces y ver cómo se actualizan, ¿no? Finalmente, los pensamientos de Heidegger a través de nuevos filósofos también nos habla de que sigue vivo, que sigue latiendo la pregunta filosófica. Ángel, te Así es. agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Ahí está la voz del doctor Ángel Xolocotzin, como siempre, en su columna de divulgación científica, aquí en el De Eso Se Trata.